único director venezolano que ha hecho cine de autor en el país. La poética de sus obras, su universo fílmico lo ha hecho famoso más allá de nuestras fronteras. Últimamente ha dirigido películas de corte histórico sobre personajes controversiales muy identificados con la cosmovisión oficial. Su talento, coinciden críticos, amigos y examigos, está por encima de la diatriba política que desde hace 3 lustros marca Venezuela. Este es mi invitado esta noche. Mi nombre es Román Chalbaud, soy dramaturgo, cineasta y director de teatro, cine y televisión. El miércoles santo de 1952, en la Basílica de Santa Teresa en Caracas, una voz gritó fuego. Fue una falsa alarma. En el pánico perecieron 42 personas. 2 de los personajes de este drama murieron ese día. Iradia es una buena muchacha, una tipa seria. Bueno, yo me la tengo levantada porque tengo derecho, ¿verdad? Es más, yo puedo hacerlo porque tú me contrataste con falta, ¿verdad? Pero chico, Alex, yo quisiera, ¿ves? Pero tú no me ves, compréndeme. No. Está bien, vale, está bien. Cásate con el tombo ese, ya lo que te dé la gana. Vete, pero a mí me dejas en paz, ¿ok? La vida no permite segundas tomas como el cine. La vida es una toma única. Por eso, este 26 de septiembre, el preciso instante de votar no compite con nada. Por el futuro tuyo y de tus hijos, vota PSV. Yo pensaba que el cine servía para huir de la realidad. Y esas 2 películas me enseñaron que el cine también servía para enfrentar la realidad. Un periodismo que educa, que informa, que construye. Román Chalbaud está hoy con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, Shirley. Un placer que usted esté hoy aquí, además que lo he estudiado cuando estaba en la universidad. Así que bueno, el estar con alguien a quien uno estudió siempre es un honor. Muchas gracias. Vamos a comenzar un poco cómo ha girado todo lo que es su filmografía, ¿no? Usted quizás ha pasado de la poética, de la marginalidad, porque usted lo ha tratado así, a lo que es más películas de corte histórico. ¿Han cambiado sus intereses? ¿Se agotó el tema de los burdeles, de los barrios? No, eso es inagotable. Pero lo histórico es muy importante de tocar porque mucha gente desconoce nuestra historia. Nosotros no podíamos hacer antes películas históricas porque no teníamos los presupuestos suficientes. Las películas históricas son muy caras. Sin embargo, cuando yo empecé en la televisión, el año 53, la televisión era en vivo, no había exteriores, todo estaba saliendo al aire en ese momento. Hicimos la vida de Teresa Carreño, escenas de Bolívar, Carabobo, ¿verdad? Sí tratábamos de hacer cosas históricas, pero no con los recursos que tenemos ahora. Pero el tema histórico siempre me ha interesado. Hay gente que cree que yo estoy haciendo ahora temas históricos porque por mis tendencias políticas, pero no es eso. Yo pienso que todos
del bando que seamos, debemos estudiar la historia de Venezuela, como los franceses deben conocer la historia de Francia. ¿Hay un objetivo ideológico más que el sentido estético o artístico de sus películas de tiempo reciente, como el caso de Zamora, el caso del Caracazo también, Días de Poder? Sí. ¿Hay algún componente ideológico, una intención allí? Sí lo hay, por supuesto. Yo pienso de esa manera, yo defiendo mis creencias, respeto las creencias de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana pertenecía a un partido político y fue fundadora, y era todo lo contrario de lo que yo pensaba. Y nos besábamos todas las mañanas, y nunca peleamos, y siempre fuimos grandes amigos y grandes hermanos. Y pienso que así debe ser. Cada uno tiene el derecho de pensar como quiera. Usted se ha definido en varias oportunidades como el cineasta oficial, y cuando usted dice que sí, efectivamente hace películas ideológicas, uno se pregunta si al tomar esta postura sus guiones tienen cierta independencia. Por supuesto, yo no voy a filmar un guión que no me guste. Yo no soy el cineasta oficial, hay muchos otros compañeros que hacen películas históricas también, no solo yo, ¿verdad? Y entonces a mí me parece muy importante, yo debo contribuir, si creo en esto que está pasando, yo debo contribuir positivamente, ¿verdad? Ayudar a que la gente comprenda todas las cosas históricas que hemos vivido. A usted le costó mucho, hizo muchos sacrificios para poder filmar todas las películas que ha hecho. Me pregunto si ese costo y quizás esa convicción que usted tiene con la revolución tiene que ver con algún tipo de provecho en cuanto a la parte cultural, las plataformas, tener mayor acceso, poder grabar con mayores recursos, porque el cine puede tener un muy buen guión, pero necesita recursos para que esa realización se haga al menos impecable. ¿Hay algún provecho de su ideología, de su convicción con el arte y la política? El provecho es espiritual, el provecho es cultural, ¿verdad? Evidentemente las películas históricas son más caras, empezando por el vestuario, ¿verdad? Empezando por la utilería, los cañones, las armas, todo hay que hacerlo porque eso no existe, ¿verdad? Por ejemplo, se hicieron muchas películas de la independencia y cuando fuimos a hacer Zamora hubo que hacer todo el vestuario porque era otra época, ¿me entiendes? Y entonces, pero la gente toma las cosas, la gente que quiere tomar mal las cosas, las toma mal. Y es eterno ese pleito político, es como los Magallanes y Caracas. Los magallaneros defienden a Magallanes y los caraquistas a Caracas. Pero no nos vamos a matar por eso, ¿me entiendes? Yo pienso que debemos respetarnos mutuamente y cada uno luchar por su ideología con un sentido positivo, en bien del país. Ahora, ¿qué lo enamoró a usted de esta revolución? La pregunta no es por qué cree en esto, porque eso hay que respetarlo, pero sí que le llama la atención, ¿qué lo enamoró? Porque yo siempre odié las injusticias desde que era muy pequeño. Y yo, cuando yo empecé en la televisora nacional quedaba en un cerro allá arriba por la avenida Victoria. Y ahí estaba la charneca, todos los ranchitos en los cuales filmé Caín adolescente. Y yo me hice muy amigo de toda esa gente que me contaban sus historias. Y antes, cuando yo llegué a Caracas, que tenía 8 años, llegué a una pensión de Tejada San Martín, que estaba cerca del Nuevo Circo. Y también la gente que estaba allí era muy humilde. Entonces yo vi las grandes injusticias que se cometen en la sociedad. Y siempre he odiado las injusticias. Y siempre esa gente, ¿verdad?, ha sido vituperada en cierto sentido. Hay un sector que rechaza a la gente humilde, que inclusive la detesta. En ese sentido hay racismo también. Y entonces tengo muchos amigos que pertenecen a esa clase, por decir de alguna manera, pero son seres humanos nosotros. Esta revolución, ¿verdad?, y el presidente Chávez se ocupó mucho de esa gente que nadie se había ocupado antes de la manera como él lo hizo. Ahora, nadie puede dudar que hubo inclusión, pero ¿cree que se excluyó también otra parte de la población? No, en absoluto, porque esa gente que tú piensas que se haya excluido ya había gozado muchísimo, ¿verdad?, de muchos provechos de los gobiernos anteriores. Pero debe haber una justicia porque el mundo debe ser para todos, no para un solo sector. Fíjese que hablamos de esa independencia al escribir. ¿Usted se siente hoy mucho más libre que antes? Sí, siempre me he sentido libre, absolutamente. Yo voy a estrenar ahora una obra que se llama Bingo, la va a dirigir Costas Palamides, va a inaugurar el Festival de Teatro en abril,
Y es una obra que yo empecé a escribir en el año 80 en Nueva York. Yo viví el año 80 en Nueva York estudiando con Lee Strasberg. Y entonces ahora es cuando se va a estrenar la obra. Entonces, con una libertad enorme. Después estamos terminando la película sobre Cipriano Castro, escrita por Luis Brito García, un guión esplendoroso. Yo no voy a filmar un guión, ni a mí me van a imponer nadie a filmar un guión, ni nadie me ha impuesto nunca, usted tiene que decir esto. Yo he tenido plena libertad de cambiar escenas y de hacer lo que a mí me parece correcto. De manera que yo me siento libre y feliz de poder trabajar en las ideas que yo tengo. Ahora, con relación al pasado, antes en algún momento usted se autocensuró, hubo censura con algunos temas. Sí, por supuesto. Cuando yo tenía Sagrado y Obsceno, en el año 61, íbamos por la función 43, el Teatro Nacional lleno, se vendían las entradas con 3 semanas de anticipación, y cuando llegamos a la función número 43, la policía había rodeado el teatro y no nos dejaron seguir dando la obra. Después, en los años 60, las personas que pensábamos como yo pienso, era un grupo grande, estaba Cabruja, estaba Hilda Vera, Luis Salazar, Rafael Briceño y muchísima gente más. Nos sacaron de la televisión y no podíamos trabajar. Toda la década de los 60 nosotros estuvimos sin trabajo, ¿verdad? Cabruja y yo tuvimos que hacer comerciales vestidos de payasos para poder conseguir algún dinero. Ahí lo atajo. En una oportunidad usted en una entrevista dijo, incluso lo sugirió cuando lo entrevistó Leonardo Padrón para Los Imposibles, que usted se alegraba del cierre de RCTV. ¿Por qué? ¿Me alegraba? Del cierre de RCTV. ¿Por qué? Eso me lo va a responder a regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Usted conoce los tiempos de la televisión. Ya volvemos.